Es momento de entrevista en BTV Noticias. Vamos a hablar de política y más precisamente del Frente Amplio. Ya estoy en compañía del senador y también vicepresidente del Frente Amplio, José Carlos Maía. Gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, encantado. Bueno, el Frente Amplio comenzó a llevar adelante su proceso de autocrítica. Se puso a consideración un documento que, entre otros asuntos, aborda temas bien sensibles, como por ejemplo que en 3 periodos de gobierno se alejaron de su base social. Habla de actitudes que en definitiva marcan cierta soberbia de pensar que sabían mejor que la base social cuáles eran sus propias necesidades. ¿Qué opina usted de este documento y de este análisis que se hace para poner en consideración la autocrítica? Bueno, en primer lugar me parece que es bueno que el Frente Amplio haya comenzado el proceso de autocrítica, nuestras propias bases. Cuando digo bases no solo me refiero a la estructura del Frente, sino a los Frente Amplistas en general, era algo que nos reclamaban, pero que nosotros no podíamos llevar adelante hasta después de cerrado el ciclo electoral. Se alargó todo por una cuestión de que las municipales... La pandemia nos tiró todo para adelante. Exacto. Y las municipales y departamentales eran parte de la evaluación, porque el ciclo electoral es entero. Yo creo, primero, personalmente, el documento me parece muy bueno, me parece además muy riguroso, muy honesto, muy transparente y que te marca un camino de un análisis, digamos, sin autocontemplaciones, sin autodestrucción tampoco, sin autoflagelamiento. Sí, hay como mucho de eso de no pongamos nombre y apellido, pero más allá de que eso. hay una campaña en particular que fue derrotada y una estrategia política. Claro, pero no es, el documento lo plantea bien, no es solo el hecho de la campaña, sino todo un proceso, y creo que la mirada amplia que tiene de la región, del impacto de la región, de las izquierdas y su retroceso en América Latina, del proceso de desacumulación que vos referías en la introducción de la pregunta. Esto es el concentrar mucho en el gobierno y bajar el rol articulador de la fuerza política con la sociedad en su conjunto, no solo con sus aliados clásicos, léase el movimiento social organizado, sino con muchas cuestiones. Yo creo que es un documento, insisto, muy honesto, que yo la verdad no recuerdo partido político alguno en el Uruguay que haya hecho un documento en esos términos, porque, para dar un ejemplo, cuando el Partido Colorado y el Partido Nacional pierden las elecciones primeras en 2004, luego una crisis brutal, yo no recuerdo que se haya hecho autocrítica alguna. Bueno, el Frente lo hace, es un partido distinto y yo celebro que lo haga. Hubo muchos episodios que se abordan en el documento y que tienen que ver con cómo abordó el Frente Amplio cuestionamientos éticos a sus dirigentes. Para el futuro, ¿qué tiene que cambiar en el Frente respecto a, bueno, cuando pueda pasar algo con un dirigente? Está el caso de Sendik como uno de los más notorios, pero no es el único. No, claro. A ver, todos los partidos políticos pueden pasar por circunstancias de problemas de la ética de sus dirigentes o sus gobernantes. El tema es la capacidad de respuesta de los partidos. Si yo tuviera que profundizar en esto, te diría que tuvimos muchas dificultades de procesar algunos de los casos, de reconocer las situaciones y de responder más rápidamente y con mejor eficiencia. Por suerte, también el documento lo dice, el Frente tiene órganos de su funcionamiento, como han sido sus tribunales de disciplina, que han marcado una rigurosidad como no la marcó ningún partido político. ¿De cara al futuro el Tribunal de Conducta Política debería asumir roles distintos? A ver, de hecho creo ¿Tener más atribuciones, por ejemplo? Yo creo que es un lugar de una especie de reserva ética de la fuerza, es decir, son un conjunto de compañeras y compañeros que tienen una trayectoria muy importante, que el Frente en su conjunto los acuerda como quienes tienen que evaluar la conducta de los, digamos, de los dirigentes, de sus pares, y en ese sentido me parece que podrá tener ajustes, pero es un órgano que además vale la comparación, mientras el Frente Amplio termina sancionando el caso de Sendik, en el Partido Nacional Bascú hoy es el intendente de Soriano, y habilitó, luego de haber cuestionado públicamente por el tema de las pasantías a Moreira, a ser candidato por el Partido Nacional y fue reelecto. Porque no tenés que confundir lo que es, como dijeron ellos, el veredicto de la gente con cómo miden los partidos la ética de sus dirigentes, que es otra cosa.
Bien, en aras de ir definiendo el rol que va a ocupar o cómo va a encarar el Frente Amplio, su rol de oposición, en el que se está todavía adaptando, ¿qué va a hacer con el referéndum que estaba promocionando el PIT-CNT respecto a la ley de urgente consideración? En primer lugar, hay que esperar que el PIT-CNT defina, y la Intersocial, más los objetivos. Yo tengo, obviamente, la información que se estaría buscando la implementación de un mecanismo de referéndum de algunos artículos. En ese sentido, es clara iniciativa del movimiento social, no es una iniciativa propia del Frente Amplio, como ha sido sugerida por algún actor político, y en ese sentido, nosotros primero tenemos que procesar en el Frente cómo nos paramos con respecto a eso. Todavía no está definido, lo vamos a hacer seguramente de cara al próximo 17, que es el plenario nacional. A nivel personal, ¿usted como dirigente político considera que sería una buena cosa que el Frente Amplio se sumara a ir a una consulta popular por la ley de urgente consideración? Te voy a contestar parcialmente la pregunta. ¿Por qué? Primero porque te estaría adelantando una respuesta que por razones internas prefiero dar la primera en el Frente Amplio. Sí digo esto, la agenda del gobierno de Herrero ruralista que tenemos en el Uruguay, muy conservador, está presentando cada vez más iniciativas. Y hace un poco veíamos en la parte anterior del informativo determinadas acciones con respecto a la desmonopolización de los combustibles en el puerto, y hay otras cuestiones anunciadas en materia de telecomunicaciones, algunas iniciativas en materia de educación, hay algún proyecto de ley que está vinculado, por ejemplo, a una especie de amnistía por parte de uno de los actores de la coalición de gobierno, como es Cabildo Abierto. Es decir, tenemos que analizar en su conjunto cómo nos paramos frente al embate de la derecha uruguaya que viene, bueno, desmantelando una cantidad de políticas públicas, y en ese sentido, digamos, no te quiero contestar la primera parte de la pregunta porque prefiero procesarla adentro, pero sí me preocupa el resto de la agenda de la derecha y cómo sobre todo el Frente Amplio se para en términos estratégicos como una oposición con vocación de gobierno, porque no somos la misma oposición cuando nunca habíamos gobernado. Primero porque gobernamos durante 15 años y nos hacemos cargo del gobierno, con los aciertos y con los errores. Y en segundo lugar, porque como somos una oposición con vocación de gobierno, creemos que tenemos que parar una perspectiva de oponernos firme a algunas iniciativas, pero también presentar alternativas. El Frente Amplio además tiene por delante una resolución en los próximos meses del próximo presidente del Frente Amplio. Hoy leía declaraciones de Javier Miranda en el semanario Búsqueda, que reconocía o decía que hubo algunas jugadas internas para sacarlo. También dice que no va a volver a intentar ser el presidente en otro periodo, pero que el próximo presidente debería tener apoyos sectoriales claros y bueno, apoyos de los sectores. ¿Usted qué considera, qué características tiene que tener el próximo presidente del Frente Amplio? Bueno, buena pregunta. Como dice el dicho, que cruzaremos el río cuando lleguemos al puente. El Frente Amplio primero tiene que cerrar este año el balance de autocrítica y de perspectiva, que insisto, tiene un muy buen documento. Estimo que en abril del año que viene vamos a tener las elecciones internas y hoy no es tiempo de aventurar perfiles. Yo creo que esta presidencia va a dar inicio a algo que para el Frente es muy importante, que son los 50 años. El Frente Amplio el 5 de febrero cumple 50 años como partido político. Nosotros tomamos eso como una especie de, bueno, de parar al frente, para adelante, hacia los nuevos desafíos, de acompañar a la sociedad en lo que le va a tocar vivir con este gobierno y prepararlo para ganar en 2024 las elecciones. La nueva dirección del Frente Amplio no tiene que pensar solo en quién va a ser su presidente o presidenta, sino un equipo sólido con fuertes respaldos dentro del Frente. Eso para mí es muy importante, revitalizar sobre todo el trabajo del Frente Amplio en el interior del país, que mucho lo necesita. Los resultados políticos y electorales lo demuestran en las últimas elecciones y me concentro mucho en eso. Para finalizar, usted forma parte de un sector
que es tradicionalmente considerado como del ala más moderada dentro del Frente Amplio. Hoy leía justamente a Miranda que reconocía, bueno, sí, está decaído el ala más moderada del Frente Amplio, esto de acuerdo a los resultados electorales, tanto de las departamentales como de las nacionales. ¿Coincide usted con esa visión? ¿Qué desafíos tiene ese bloque más moderado del Frente por delante? Bueno, en realidad lo que pasó, y eso es parte también de la autocrítica, ya más nuestra, es que si vamos a la elección de los frente amplistas, ese espacio político, que podría definirse como el sereñismo, la izquierda más independiente, algunos llamarán moderada, el nombre que se le quiera poner, para mí es un espacio muy potente del Frente Amplio, pero que cometió el error de comparecer electoralmente dividido. Entonces, hubo una gran cantidad de frente amplistas que optaron por listas con ese perfil, pero nosotros, quienes ocupamos cargo de responsabilidad, no tuvimos la inteligencia ni la capacidad y quizá no tuvimos la humildad de hacer posible que la votación ciudadana tuviera una mejor expresión electoral, tanto en el Parlamento como en las intendencias. Y eso hay que reconocerlo como un dato de la realidad. Vamos a un ejemplo, mira. La 609, que fue el grupo más votado en octubre, tuvo un electorado de unos 300.000 electores. Bueno, si vos tomás en cuenta los electores que acompañaron a Asamblea Uruguay, a las listas de Vergara, a García y a Lustenberg, a La Vertiente, para nombrar algunos, superan los 300.000 uruguayos frente amplistas que votaron eso. Entonces, votar a la 609 con ese espacio electoral dio un resultado de 24 diputados. Con esa cifra aproximada, estoy diciendo, con cerca de 350.000 electores, eso en esos grupos dio 7 parlamentarios. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no es un tema de respaldo en la sociedad y ni en los frente amplistas. Tiene que ver con mirarnos a quienes integramos los espacios sereñistas a la hora de proyectarnos para adelante con más generosidad, con más humildad y estando a la altura de la cantidad de gente que precisa un frente con otros equilibrios y que le dé potencia para, bueno, lanzarse hacia 2024 con otra fuerza. José Carlos Maía, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.